Yo no sé usted, pero a mí personalmente siempre me ha gustado más el medio de transmitir historias de la animación. Siento que es un medio mucho más flexible, siento que es un medio que se presta a muchas más cosas y tiene menos límites puestos que lo que es el live action, ¿no? Porque no estamos limitados por qué es la realidad, sino más bien podemos nosotros inventar nuestra propia realidad y de ahí empezar, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarle, ¿usted le gusta más el live action o le gusta más la animación? Porque yo tengo mis opiniones y creo que hay un pero para cada una, como un depende, es la respuesta que yo doy a todo siempre, pero quería primero escuchar usted qué opinaba. Como buen psicólogo, Sí, depende la respuesta. No, sabe que yo soy muy nostálgico en muchas cosas y creo que yo prefiero también las películas, o sea, no también, yo prefiero las películas en live action que en animación. O sea, si me van a escoger dos películas de igual calidad, animada o no animada, prefiero la no animada. Creo que el hecho de ver una interpretación de alguien así físico me llama más la atención a mí. entiendo, O sea, entiendo. para escoger esas dos. Para mí depende del género, porque yo creo que el drama está mejor hecho en live action. Sí, es cierto también. Pero, por Es ejemplo, una buena si hablamos de respuesta. fantasía o ciencia ficción, por simplicidad y facilidad, creo que la animación se adapta mejor, porque creo que es más fácil crear el mundo en una animación que agregarle cosas a la realidad, como les toca hacer en live action, ¿no? Sí, digamos, ahí está el ejemplo de Interestelar, ¿no? Que también es de ciencia ficción, pero para construir todo ese universo, la historia tiene que ser Sí, dramática, ¿no? Como que tampoco puede ser una historia muy sencilla, pues porque es una gran producción que se hace. exacto. Creo que requiere mucho más esfuerzo. En parte también quiero resaltar un poquito la animación, porque eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hoy estamos acá reunidos en este Sí, espacio, nosotros y ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hace mucho no los saludo. Y hoy sigan, vamos a hablar acomódense. de los Oscars, pero específicamente de la categoría de mejor película animada. Exactamente, vamos a hacer como un paréntesis en la temporada para este especial, Sí. que de hecho es el segundo especial que hacemos de los Oscars. Ujú. El año pasado no lo hicimos, No. pero bueno, aquí aprovechamos para hablar de los Oscars, pero no de lo que todo el mundo hablaría, sino de lo que nos interesa a nosotros. En este caso, a resaltar, que son las películas de Sí. animación. Entonces, nominadas hay cinco, ¿cierto? Entonces está 5 películas. Elemental, hecha por Disney. Está El Ujú, Niño y la Garza, de Estudio sí, Ghibli. Está Robot sí. Dreams, que es una internacional de España. Nimona, Ujú, hecha por Netflix. Y Spider-Man Across the Spider-Verse, que está hecha por Sony. ujú, Entonces, sí. en el orden que las acabo de decir es el orden que las vamos a discutir. Coincidencialmente esto no estuvo planeado, Sí. jaja. Imagínense ustedes. Entonces, Empecemos. Bueno, empecemos a hablar entonces de la película de Elemental, ujú, que es una película de Pixar y Disney. Son los dos estudios que construyeron esta película. Yo no tengo datos curiosos esta vez de ninguna película, por lo que es un especial. está bien, me parece válido. Entonces, vamos de una vez a la carnecita, sin preámbulos. Sí, sí, sí. A mí me da risa que es bien chistoso como todo vuelve a Avatar. Creo que nunca estuvo tan marcado como en Avatar, pero me parece que acá en Elemental hacen una cosa que me gustó mucho, que es que todos los elementos tienen su propia cultura y tienen su manera de transportarse, de moverse. O sea, se nota que son diferentes pueblos, por así decirlo, ¿no? Entonces, Sí, el agua puede pasar por cualquier tipo de agua, se evapora y puede volver a condensarse y vuelve a ser la misma estructura. El fuego, cuando le echan agua, se ajá, apaga, pero si come madera vuelve a crecer, que me parece muy cool. Lo sí, mismo el viento, si como que inhala mucho aire, crece la inhala nubecita. mucho, sí. Entonces, me gustan mucho esos detalles. También no me esperaba para nada que esta película fuera sobre inmigrantes. Me sorprendió completamente. ¿Pero a usted le parece que la película es sobre inmigrantes? Porque según lo que veo yo y analizando la película, no es tanto inmigrantes, sino como de encontrar el propósito en la vida, como casi todas las películas de Pixar que tratan esa temática, porque al final como que el hecho de que esa familia sea inmigrante o no, es solo un detalle, me parece a mí, en la historia. Pero digamos que siento que lo importante en la película
es la decisión de esta vieja, que no me acuerdo el nombre, sobre si se va a quedar en la casa de los papás o no. Sí, sí, o sea, total. Entonces siento que, o sea, según lo que yo veo, la historia gira más como un poco sobre eso. Sí tocan esas temáticas chimbas de que el papá se tuvo que ir, Están muy presentes a lo largo de la historia, ¿no? sí, ajá, y que el abuelo como que, bueno, hay un conflicto ahí entre ellos dos y eso. Yo quería destacar algo, o bueno, no destacar, todo lo contrario a destacar. A mí me molesta un poco que Pixar se haya vuelto un establishment tan fuerte, Mm, porque no sé si usted ha visto ese meme, pero como que todas las películas de Pixar se basan en darle sentimientos a alguna sí, cosa o emociones a alguna sí. cosa. Entonces, si le dan de emociones a juguetes, ¿qué pasa? Toy Story. Si le dan emociones a carros, ¿qué pasa? Cars. Y así, con todo. Sí, es muy de humanizar las cosas. Ajá, y siento que aquí cuando empecé a ver esta película sentí que ya era un establishment. Sentí que ya había visto esta película sin haberla visto. Sí, creo que Es cierto que hay, digamos que hay historias como misiones secundarias sí. que pues están chimbas exploradas y la animación, como cómo se comportan los personajes en ese universo, es como lo novedoso que se me hace a mí. Pero en realidad la historia yo sentí que ya la había visto por haber visto ya varias películas de Pixar. Mm. Sí, creo que narrativamente se siente muy familiar y creo que también narrativamente se siente un poco desorganizada porque se Sí, siente como que van volando entre la historia de amor y entre la historia de si Ember va a decidir quedarse o no y la historia de que se está inundando la ciudad de fuego y en teoría no la resuelven todas, pero es muy poco conectado, como que no hay ningún hilo principal que uno sigue, sino es como estamos ahorita en esta y después saltamos a la siguiente y después saltamos a la siguiente y retomamos a la anterior para sí. poder resolverla, pero si no se nos olvide que teníamos otra atrás también, entonces vamos a resolver esa antes de seguir con esta y no sé. Eso sí siento que es un poco enredada, también se me hace que el final es un poco medio culo, porque qué gobierno tan irresponsable, casi matan toda una población y como que Todo un pueblo. un pueblo entero y es como así. Siento que no, no tiene mucho ahí. Y creo que estoy de acuerdo cuando dice que cuando Pixar se vuelve un nombre tan famoso, sí se siente que están como un poco cómodos en la posición donde están parados y no innovan, sino más Ajá. bien, porque sería chévere, por ejemplo, no sé, a mí me gustó mucho la idea de todo esto de una deuda ancestral hacia atrás y que hubiera este problema de la Sí. inmigración y que de cierta manera los elementos del fuego no fueran tan bien vistos en esta ciudad. Pero como usted dice, es un contexto que no exploran ni tocan mucho, solamente como, sí, no me dejaron ni ver la flor y me tratan mal y mi papá odia a los del agua. No Sí. toman riesgos, como lo habíamos dicho un poquito también en La familia del futuro, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me duele decirlo, pero encuentro más cosas negativas en esta película que positivas para mí. Mm, Porque digamos que si bien es una película que está pensada para ser una película infantil, tiene un humor muy malo, se me hizo a mí. No sé usted qué piensa. Yo creo que me reí pocas veces, como contadas veces, y no era por algún chiste que hacían, sino como por alguna animación de alguien cayéndose o alguien haciendo un gesto sí, chistoso. Pero digamos que en el diálogo y en el guión no me da risa, como sí me dan risa algunas otras películas infantiles, como la misma Frozen, es una película chistosa, sí. me parece a mí, con el personaje de Olaf. Digamos que acá no encontré eso. Y siento que una película que está pensada para un público infantil es importante que, pues, no que hagan chistes cada 2 minutos, porque qué pereza ver algo así, sino que sean chistes buenos. Mm. Pueden ser chistes sencillos, no tiene que ser humor negro, como por ejemplo en Nimona, pero puede ser un humor bueno. Y no me parece que estuviera eso presente acá. No, yo creo que narrativamente sí está un poco floja, estoy de acuerdo, pero sí me parece que en cuestión de animación y visualmente sí está muy bien Sí. hecho, o sea, como el agua se movía y reflejaba el color del fuego, como el fuego también estaba en constante movimiento, Ujú. o sea, ese tipo de cosas, la fluidez de los elementos, sobre todo la del agua, se me hacía que se les nota muchísimo el esfuerzo que le pusieron para ese arte. Sí, al final es Pixar y uno sabe que cuando se va a ver una película de Pixar, lo mínimo es tener una excelente Sí, animación. A mí me sorprendía mucho ver como las texturas, mm, como que uno sabía que habían materiales diferentes. sí, Y yo creo que hacer eso en un computador para una película de animación debe ser algo muy jodido, porque uno solo con verlo
podías saber que la textura era diferente, que el peso era diferente, que el olor cuando se mojaba o se calentaba era diferente. Es Total, una sí. locura. También me parece chévere, por ejemplo, que en la escena cuando les están oliendo los palitos del amor verdadero, que este man de Wade Ajá. se quita la camisa y refleja la luz del fuego. Y hace la lupita. Sí. Se me hace Ujú. que por lo menos es un esfuerzo creativo para solucionar los problemas de la narrativa. Entonces, aunque la narrativa no Sí. creo que esté tan bien organizada, sí creo que lograron usar las herramientas de los elementos de una manera chévere, como que los del fuego puedan soldar, tiene todo el sentido del mundo. Me parece muy chimba. Que la arena se vuelva vidrio, Sí. sí, cool también. Pero sí siento que eso no es suficiente para decir como, wow, recomendadísima la película. No, tiene sus cosas chéveres, visualmente es muy buena. Seguramente para alguien que no mira las películas con tanta minucia como nosotros, no va a haber tantos problemas, pero pues nosotros sí las miramos con esa minucia. Sí. No sé, o sea, a mí me parece que esta película estuvo nominada ahí, más allá de que se haya ganado el premio o no. Siento que estar nominado al Oscar es un nivel muy alto de una película, si me hago entender. Siento yo, debería hablar por sí sola estar nominada al Oscar Debería, sí, estoy sobre de una acuerdo. película, si me hago entender. Debería. Eso es a lo que me refiero. Y no siento que esta película tenga los méritos suficientes para estar nominada a un Oscar. Sí. Más allá de pues que la productora es Pixar y Disney. Y supongo que pues detrás de eso también hay un trabajo de lobby grandísimo. Mm. Pero sí, no sé, yo nunca terminé de empatizar con los personajes, Pero es chévere sinceramente, con como ninguno de los dos. Wade lloraba tanto, que fuera una persona tan abierta emocionalmente y que fuera un personaje masculino. Ujú. Chévere ese cambio de estándares. Bacano también como la Sí, hija antes no se daba cuenta que no se estaba dando cuenta, pero gracias a esa relación con Wade fue como, sí, ok, de pronto estoy evadiendo y de evitando. abrirse un poco Ajá, más. chévere. Chévere toda esta idea de la culpa ancestral de, pues tienes una deuda con nosotros porque nosotros hicimos esto para que tú tuvieras una mejor vida. Creo que también es un tema para explorar muy interesante. Y el papá también se me hace un personaje súper chévere, como pues, todo bonachón, todo lindo, pero pues aún así tiene como sus Tienen severa prejuicios, voz. sí. La persona que lo dobla, Mm, excelente. Tienen severa voz. sí, sí, sí. Pero sí, a mí me dio mucha risa la escena cuando se muere la abuela, yo no sé si usted se acuerda. Ah, que es como, ¿y me morí? Sí, que Uf. está acostada, es como, cásate con fuego y ya debo existir. Y ya, y se murió. ¿Y para qué más? Ay, sí, mucha risa. Ya, pero sí, no sé, a mí no me... No sé si fue porque el orden en el que me vi las películas, que esta me la vi de Mm, últimas, no sé si también me la vi como con ese chip, ¿sí? De ya haberme visto las claro. otras, que me hayan sesgado un poco, pero siento que como en calidad, siento que esta película está, al menos en mi opinión, un escalón por debajo del Ok, resto, entendible, entendible, entendible. según yo. Sí, yo entiendo que me dice Elemental, pero creo que, o Ajá, sea, comprendo de dónde viene su opinión y yo creo que tengo un problema parecido también con El Niño y la Garza. Acá ok, somos muy fans de Ghibli, siento que lo hemos hecho muy claro, sí, pero tengo primero sí, unos datos para darle para poder empezar, que tenga un poquito de contexto también de qué es lo que pasó conmigo y con El Niño y la Garza. Yo me la fui a ver en cine, me la vi con mi hermano es muy fan de Ghibli. Entonces, él me explicó que el título original en japonés no es El niño y la garza. Ahí tradujeron mal ok, tanto en inglés, tanto sí, en eso lo había español. leído. El título es el título que tiene el Ujú. libro que le dije a la mamá, que es Cómo vives, ¿sí? Sí, Entonces, sabemos que para esta película Miyazaki salió de su retiro y parece que la anterior película a esta, que sacó Ghibli, que se llama Aya y la bruja, fue liderada por el hijo. Una animación 3D radicalmente diferente a lo que normalmente hace Ghibli. Entonces, de cierta manera, creo que esta película pone en perspectiva que Miyazaki es el tío abuelo, que su hijo es Majito y que el mundo mágico puede ser el estudio Ghibli, ¿cierto? Porque sí, mucha de la trama de esto es como Majito que está siendo como el siguiente tío abuelo, que va a manejar la torre mágica y todo el mundo mágico que tiene alrededor, ¿no? Entonces, como Miyazaki diciéndole a su hijo, mira las llaves del reino, y sí, el hijo le dice, no quiero. Que, bueno, es válido. También tengo entendido que la película es medio autobiográfica para Miyazaki, porque su mamá murió en un incendio cuando era muy joven, y su papá trabaja también en una fábrica de partes para aviones. ok.
¿Listo? Entonces, diciendo esto Ok. y este contexto que acabo de dar, a mí no me gusta que una película tenga que tener una tarea para poder entenderla. Me gusta que uno pueda hacer la tarea si uno quiere, pero esta película se me hizo Sí. particularmente confusa y además creo que tiene también una calidad de animación un poco baja en ciertas escenas que no se me hace que sea lo normal de Ghibli. Entonces, Ajá. yo rayo con esta película porque yo creo que la única razón por la que ganó es porque Miyazaki salió de su retiro y ese estudio Ghibli. Porque yo no la pondría ni siquiera en mis top 3 películas de las 5 que están nominadas, personalmente. Ok, sí, yo cuando salí de verla de cine me pasó algo parecido. O sea, supuse que era bien autobiográfica de la vuelta, Mm, porque es bien abstracta la película. O sea, si uno se pone como a analizarla escena por escena, son escenas bien abstractas. sí, Que, o sea, ya hemos tocado esto del simbolismo y el doble simbolismo que maneja Ghibli en sus películas, pero digamos que ese simbolismo está armado sobre una narrativa que se entiende sí, y digamos que eso lo hemos explorado mucho y es que esas narrativas tienen muchas capas y dependiendo de qué tan profundo quiera uno explorar, le encuentra muchos más significados. ¿No? Esta película sí siento que es algo muy diferente a lo que venía haciendo Ghibli, o al menos de lo que yo conozco de Ghibli. Se nota un cambio muy radical. Y digamos que por eso también me gusta un poco, vale, vale. porque se sale de su zona de confort, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno se ve una película de Ghibli, que no sea esta, como El viaje de Chihiro o cualquier otra película, uno está acostumbrado a que haya al menos una escena de comida que se vea muy Sí, rica, sí, sí, ¿no? sí. Que la comida se vea deliciosa. En esta película me gustó mucho que no había ninguna de esas escenas, que la comida que servían era comida normal y hasta comida que uno decía como, uy, qué asquito. ¿Sí? Pero eso marca un cambio como de el establishment, que justo ahorita lo mencionaba para la película de Elemental, como que me gusta un poco que se haya arriesgado a hacer eso, ¿no? A cambiar la forma de animación un poco, como que sea un poco más vintage, como más clásica, pero sí es cierto que la narrativa es bien confusa. Y si uno se pone a detallar de nuevo, casi no hay diálogos en la película. Mm, Y los diálogos que hay en la película son de como, ¿te caíste? ¿Estás bien? Y ahí, bueno, la conversación que tiene con el tío abuelo hacia el final de la película. Pero el resto no hay diálogos, como que es muy interpretativa la sí. vuelta, ¿no? Y también estoy de acuerdo en usted de que creo que por méritos extra futbolísticos, iba a decir, extra cinematográficos, fue que le dieron el Oscar a esta Sí. película. No, y por ejemplo, sí es de resaltar esa escena que tienen de Majito corriendo hacia el hospital de fuego, como cuando está prendido el fuego. Muy dinámica, se ve Sí, increíble. Es sí. una sola escena. No volvemos a ver ese tipo de animación en toda la película. Y no solo eso, yo no sé si usted alcanzó a ver este detalle, pero es que a mí me dio mucha piedra y no se me olvida. Hay un momento que están haciendo el golpe de estado los periquitos, ¿cierto? Son muy chistosos, marica. Sí, me Siempre tienen encanta. un personaje que es demasiado adorable. Sí, sí, sí. Nunca dijimos spoilers al principio, pero yo creo que se sobreentiende. Si no, Ajá. los periquitos están haciendo un golpe de estado y está Rey Perico, ¿cierto? Entonces él El se rey va perico. detrás Sí, sí, sí. de Majito y creo que la mamá, cuando es chiquita en el pasado, Ajá. Sí. si no estoy mal, hay una escena donde él está en el fondo y como que la mamá está al lado derecho de Majito y la mamá se va y se queda viendo el periquito al fondo. Son tres triángulos de diferentes colores que me dibujaron al periquito. Se lo Ya, sí. juro que se ve de una calidad bajísima y a mí no me parece que una película pueda ganar un Oscar teniendo ese tipo de calidad de animación y teniendo ese tipo de problemas narrativos, al punto de que si uno no hace una tarea para poder entender la narrativa, uno no tiene ni puta idea de qué está pasando. No estoy de Sí. acuerdo con lo que pasó, quiero dejarlo claro, pero sí entiendo lo que me está diciendo de que es bastante diferente al resto del estilo que uno viene acostumbrado de Ghibli, porque sí es cierto. Creo que sí tiene muchas particularidades de las que uno está muy acostumbrado, como este mundo fantástico, un pájaro con dientes, que qué miedo un pájaro con dientes. Que luego se vuelve un man ahí re todo bien. Sí, tiene el estilo artístico muy característico de ellos, pero sí se siente que la narrativa no es pegando en los puntos que Ghibli uno está acostumbrado a que pegue, sino es una cosa un poco Sí. más libre. Sí, y bueno, más allá de que sea la narrativa que estamos acostumbrados de Ghibli, sino que no es una narrativa entendible.
Yo No. salí y me acuerdo que me la vi con un amigo y fuimos como, yo no entendí, no entendí la mitad de la película, pero me gustó lo que estaba viendo, las escenas. Me gustaron, pero no sé si Sí, entendí la película. Ajá. Entonces sí es como extraño. Y también es extraño. Yo creo que Miyazaki se lo veía venir porque, bueno, yo me vi la ceremonia de los Oscars y cuando ganó la película animada, él no estaba ni siquiera en la ceremonia, mm, ¿no? sí, no. Entonces sí creo que es como un premio más homenaje. Siento que Estudio Ghibli ha hecho películas demasiado buenas que merecieron el Oscar a mejor película y mejor película animada. Y siento que por dar el contento y como premiarlo en su vida, ¿sí? Como que no hacer esa como reconocimiento post-mortem, sino hacerlo mientras el Sí, man estaba vivo, fue lo que le terminó inclinando la balanza sobre esta película. claro, claro. Pero es chistoso, ¿no? Porque Miyazaki ya se ha ganado Oscar. Sí, pero ha Entonces, perdido unos Oscars insólitos también. creo que acá estamos resaltando solamente lo ridículo de los Oscars, la verdad, hasta el momento. Ya. Pero no hubo nada que le gustara de la película. ¿Sabe que me gustó de la película? Que la historia tomara un giro bien oscuro, ¿no? Porque la mamá del man se muere y el papá se casa con la tía y tienen una Sí, hija. Van a tener una hija, ¿no? O sea, si yo fuera el niño, del niño y la garza, creo que también entraría como en una crisis de no sé qué está pasando con mi vida, no sé si esta es mi tía o va a ser mi mamá, como que necesito encontrar respuestas en algún lugar. ¿No? Como que ese llamado a la aventura y que esa historia trágica sea como el llamado a la aventura que tiene el niño, me parece muy chimba. Hay una escena también que me gustó muchísimo y es cuando, no sé si eso es el cielo o el infierno, como que hay unas rejas y hay como un montón de patos y que sí, los sí, sí. patos le hacen como una avalancha y Pelícanos. abren la reja, eso, pelícanos, y le abren la reja. Esa escena y como esa ambientación en el mar y eso, me gustó mucho. Esa escena, digamos que lo que Visualmente yo, es muy bonita. sí, visualmente es muy bonita. Que luego uno no entiende qué está pasando ahí, pero al menos visualmente me pareció bonita. Claro. A mí me gustó mucho también la banda de las siete abuelas. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero era Majito y Sí, las siete abuelitas. De un lado para otro, qué parche. sí, hermosas, Es hermosas. chévere, es chévere. Yo siento que los problemas que usted tenía con Elemental son los mismos problemas que yo tengo con el Lili García, la verdad. Ya sí, entiendo. Entonces, dejándolo ahí para no extendernos tanto en lo negativo, hablamos algo de que sí nos gustó mucho, como por ejemplo Robot Dreams. Película española, Sí, sí. ¿no? Se me hizo curioso que, a ver, no es una película muda, pero no tiene diálogos. No, 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 no. Y eso de hecho no es tan extraño en la animación. Yo creo que le he contado a este man. Hay un man que se llama Gendy Tartakovsky, que es Ajá, bastante popular en el mundo de la animación desde hace ya muchos años. Y cosas como por ejemplo Samurai Jack sí, o Primal, que es la más reciente que ha hecho, son, no son mudas, pero no hay diálogos. Y creo que a mí me gusta mucho ese tipo de historias porque lo obligan a uno a poner atención. Sí, porque muchas veces uno simplemente pues lo tiene ahí de fondo y a veces se distrae, coge el celular, mira para aquí, mira para allá, pasa algo, no sé. Pero cuando es una historia sin diálogos, si uno no está viendo la pantalla y poniendo atención a lo que está pasando, uno se va a perder de lo que está pasando. sí. Entonces, me gusta mucho el hecho de que a uno lo obliga realmente a poner atención de qué es lo que estoy viendo y qué es lo que está pasando en esta narrativa. Entonces, por lo menos por ahí, a mí me gustó. Además, creo que la animación le ayuda mucho a ese estilo de película, porque es una animación que es sencilla. O sea, yo no soy capaz de hacerlo, pero si lo comparamos con otras películas, es una Ujú, animación sencilla, ¿no? claro, Son como polígonos bien definidos, las paletas de colores son como se mantienen, como que son la misma intensidad de los mismos colores, y siento que ese tipo de animación le ayuda mucho a que uno no se pierda en esos detalles, ¿sí? Porque como no hay diálogo, uno se puede distraer muy fácil mirando sí. como tonterías atrás y se pierde de la historia. Entonces siento que la animación también va de la mano con eso. También lo que se me hizo raro es una película española
y sí tenía como guiños a la cultura española. Yo no sé si usted se fijó, pero al principio de la película el perro tenía una lonchera que tenía Naranjito. Y Naranjito es la mascota del Mundial Mm, de España, como el Mundial 72, 62, algo así, de España. Como que tiene muchos guiños a la cultura sí. española, ¿no? Y eso me gusta, pero no me gusta que sea en inglés. O sea, es muda, pero todos los letreros y todo eso es en inglés. Siento que, bueno, también es como de no cerrarse una puerta a ellos mismos, ¿no? Porque pues al final, para que triunfe una película así exitosamente, pues la mayoría de los casos tiene que triunfar en Hollywood. Pero sí, Pues para los Oscars tiene que triunfar en Hollywood, sí. sí. Ujú. Yo creo que también por eso escogieron ambientarla en los 80 en Nueva York. No sé si de pronto la persona que la hizo también estaba muy, no sé, engomada con esa época y ese lugar, pero sí se siente un poquito inclinada y guiñando el ojo a los gringos. Que Sí, pues está bien, sí, está bien. sí. Creo que sí me parece chévere. También siento que se divierten mucho con la animación y con los animales antropomórficos. Sí, O sea, sí. no sé, a mí sí me quedó muy marcada la escena de cuando están en la playa por la primera vez y el perro se va a quitar la pantaloneta y es como se pone la toalla, se quita la pantaloneta y después se quita la toalla Sí. porque de todos modos se la anda sin pantaloneta de un lado para otro. Sí, Me encantó, me eso de encantó, que me los encantó. personajes sean animales abre muchas historias muy interesantes de explorar, porque pues Mm, el guardia de seguridad era un animal así re grande, creo que era como un rinoceronte, ¿no? Como que utilizan sus facultades, sus características físicas las utilizan para lo que están haciendo. Me parece muy chévere. sí, 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 sí. Y también hay un poquito de... Yo siempre tuve esa pregunta, por ejemplo, con series de BoJack, de cómo manejan y cómo concilian la idea de que existen animales en un mundo de animales humanizados, ¿no? Ajá, Entonces, cuando el perrito va a pescar pescados allá la pato, con la pata, sí creo es un que pato. es, y logra coger su primer pescado y lo mira y el pescado le hace ojitos y el perrito es como, sí, tengo que soltarlo. Me parece chévere que también abordan, no realmente la exploran, pero sí es como, bueno, existen animales, pero este perro considera que todos los animales tienen derechos igual. Sí. La pata sí se lleva como a 15 pescados y le vale Es mierda. que la pata es bien Chévere que por lo hipster. menos lo reconozcan. Pero los personajes, digamos, esos personajes están muy bien elaborados. Tienen mucha personalidad estos hijueputas animales. Y el robotcito también tiene, Mm, bueno, los robotcitos tienen severas personalidades. Digamos, esta película yo la recomendaría sí, para que la vieran. Es yo algo también, diferente a lo que uno está acostumbrado, o al menos lo que yo estoy acostumbrado a ver en una película animada. Es bien diferente, también porque la total. temática es algo más maduro, ¿no? No es tan infantilizada la narrativa, como se aborda la Un narrativa, poco, sí. que me gusta. ¿Usted cómo describiría la temática si tuviera que describirla? Yo digo que es una película sobre la soledad y la búsqueda de, Ujú, digamos que comparar entre estar solo y sentirse solo, y como la búsqueda de salir de sentirse solo a solo estar solo. No sé si me hago entender. Porque una cosa es estar solo, yo puedo estar solo en mi casa y estoy solo, y pues normal, pero otra cosa es yo sentirme solo, y es que en cualquier parte que yo esté, me siento solo, me siento que nadie me entiende, que nadie me presta atención, y creo que es algo que le pasa al perro, que es el personaje principal. Y a partir de ahí siento que se desarrolla toda la narrativa. mm. ¿Usted cómo describiría la temática? Yo creo que definitivamente gira alrededor de la soledad, pero yo también creo que gira alrededor de seguir hacia adelante de cierta manera, Ok, porque en últimas eso fue lo que hicieron tanto el robot como el perro, ¿no? sí, Y sí, sí gira muy alrededor del sentimiento de soledad, pero creo que también gira alrededor de esa idea de como dejar ir las cosas que fueron y concentrarse en lo que está pasando, creo yo. ok, sí, entiendo. A mí- Es que es difícil también definirlo porque creo que el hecho de que no tenga diálogos abre mucho a la interpretación todo lo que está Sí, pasando. es cierto. Porque normalmente uno logra coger un poquito de la idea de las temáticas también por cómo hablan los Ujú. personajes, cómo se sienten y cómo se expresan, pero en esta, pues ellos se expresan como uno los ve y uno muchas veces ve es un perrito moviendo la cola porque está feliz que está volando una Sí, cometa, ¿sí? Se vuelve una cosa mucho más simple en ese sentido, pero también me gusta porque uno le abre las puertas a pensarlo de manera diferente y como ver muchos más ángulos de la sí, historia. es cierto. A mí me raya una cosa, bastante. Y es, después de que pasa el año, el perro va a buscar algo y no lo encuentra. Y es como, ok, lo Ujú. busca un día y es como,
bueno, está bien, vamos por otra cosa. Eso a mí me rayó un montón, muchísimo, porque se notaba como el cariño que había entre el perro y el objeto. Eh, y yo no pude entender esa decisión de ir por otra cosa del perro. No la pude entender. Traté de Mm. empatizar y todo, y no lo pude entender. Porque el robot, en cierta medida, pues también estaba esperando al perro, ¿no? Y duró esperándolo, porque el man no se podía mover, el perro sí, ¿no? Entonces como que estuvo ahí atrapado esperándolo hasta que pues se encontró con el destino. ¿Usted cómo hubiera empezado a buscar eso en la situación del perro? Ya es que habiendo visto la película, parecería obvio, ¿no? Ir a una chatarrería. Ajá, sí, pero después de Si ver la usted deja película. algo ahí y desaparece, Sí, pero digamos que. es marica, yo siento que, no sé, es cosas del destino que hayan vuelto a ver, a encontrarse de esa manera y si es cierto que, pues no creo que haya sido que haya dejado de buscar porque quisiera, sino porque en ese punto uno qué hace, uno cómo procede, porque él podría empezar a poner fotos y empezar a buscar como particularmente, pero hay muchas de ese mismo modelo y él incluso lo intenta cuando va a la tienda, le muestra la foto y es como, pues marica, vendemos 100.000 de estos a la semana, yo qué vas a saber dónde está ese, Sí, ¿sí? sí, o sea, entiendo, pero no sé. O sea, si yo hubiera sido el perro, no, no hubiera comprado otro. Pero pues yo no fui el perro. Y el perro fue el que tomó la decisión. O sea, al menos yo hubiera durado mucho más tiempo buscándolo. Precisamente porque en ese año yo me pude mover y pude hacer mi vida normal mientras la otra persona me estaba esperando a mí. Creo que es como una, o sea, como lo veo yo, es como una deuda que yo tengo hacia esa persona. Pero digamos que lo que me gusta de esa película y lo que usted decía ahorita, como que se abre la interpretación y permita que uno pueda tener este tipo de discusiones. Y los dos vimos la misma película. Sí, sí. Creo que eso también es señal de una buena película, que uno se Sí. puede sentar a discutir estas vainas y ambos tenemos toda la razón. Ujú. Es muy chimba. Sí, Pero, pensando en una película que estamos un poco más de acuerdo, hablemos de Nimona. Yo no sé si usted piensa igual que yo, pero para mí, lo que es la mezcla entre medieval y moderno, me me encanta. encanta. Entonces hay caballeros y dragones, pero también hay televisores y Marica, iPads, es chimba. por ejemplo. Siento que esa mezcla que tienen es muy chévere, pero también quiero, y esto es algo que me gustó muchísimo, me gusta mucho que rompen y alteran las expectativas de los clichés que uno tiene en las narrativas. ¿Se podría explicar, por favor? No me acuerdo el nombre del caballero que se vuelve villano, pero este caballero que se vuelve villano en realidad nunca es un villano. Sí. El novio, yo lo veo y es como, uy, ese man normalmente en las narrativas sería el malo. Ujú. ¿Sí? Porque está cercano a la persona, porque tiene como este descendiente de la heroína y además cuando nos hacen el giro de expectativas es como él es descendiente de la heroína, pero ajá, es el malo. En esta no, en este es el apoyo y es la pareja, que se me hace muy áspero. Pero aún así le giran a uno el cliché de que es como, este man que viene de las calles va a ser el primer caballero y es una trampa y matan a la piroa y es como, que puta. Sí, Entonces, los primeros 15 minutos alteran las expectativas y la narrativa con clichés de una manera muy brusca, que me encanta. sí. Tiene muchos giros argumentales. Creo que yo conté como 3 o 4 giros argumentales como duros, que uno queda como, uff, Sí. esto cambia toda la película. La cambia por completo. Y Mm, de lo que usted decía de los clichés, como que rompen esquemas, em, también lo rompen con Nimona. ¿No? Porque en la 100%. mayoría de películas como de este género, ella sería como la aprendiz que al final supera al maestro, pero la vieja es de la verga. Desde el primer minuto, desde el primer segundo, el primer Sí, frame que la sí. enfocan, uno ya sabe que ese personaje es la verga. Me encanta Nimona, güey. Es muy Uy, chistosa, es esa película demasiado sí me hizo chistosa. reír un montón. Pero creo que también va Oh, en sí. nuestro tipo de humor, ¿no? Que el humor también es como bien subjetivo. Es cierto. Pero creo que esta película empata mucho en lo que nos hace reír a nosotros. Me encanta que explotan, salen del castillo, aterrizan
se dan la vuelta y explota el Sí, castillo. tiene situaciones re ridículas que son muy La escena que a mí chistosas. más, la escena que más me gustó fue cuando está en el mercado y Nimona se vuelve Sí, un niño sí. y empieza a sonreír así todo malévolamente como sonríe normalmente y se va para atrás de a poquito, Sí, como un demonio. todo Y endemoniado. cuando están Me interrogando al man que encanta, también se vuelve un niño. me Ay, no. encanta, de Es verdad. una verga. Es una chimba. Muy chistoso. Nimona es de esos personajes que se sienten más grandes que la narrativa donde están. Eso me gusta resto. Es que de hecho sí, Nimona es más grande que la narrativa que está pasando en la película. ¿No? Por el simple hecho de que ella es como un semidios, severos spoilers. Digamos que a ella le vale verga y luego es que uno entiende por qué le vale verga todo lo que está haciendo. Que seguramente ya ha pasado Sí, situaciones así durante X cantidad de tiempo. Entonces, en efecto, o sea, concuerdo con usted porque ella sí, sí es más 100%. grande que la narrativa que está pasando. A mí me rayó un poco la animación, ¿sabe? Al principio la encontré como pesada, ¿no? Como los personajes que están animados como en 3D, como bien lentos cuando se movían, pero cuando uno le coge como el gancho a la historia, se le olvida eso y pasa derecho. Sí, sí, siento que la animación es particular. Y tiene un estilo también bien definido, ¿no? Sí, Creo que es un estilo diferente a lo que, por ejemplo, si uno le compara al resto de películas acá, la que más se le acerca es Spider-Man. De resto, sí. no se parece a ninguna de las otras. Yo no sé si usted sabe, pero esta película es adaptada de un libro, ¿Ah, pues de sí? un cómic No, no tenía que idea. sacaron en línea. Sí. No tenía idea. Mismo nombre, premisa similar. Ok. Cambian un par de cositas, como que en el webcómic lo que pasa es que el man sí es un villano y Nimona se le ofrece como yo voy a ser tu secuaz. Es que es muy Y de aquí en chistosa. adelante soy tu secuaz y te toca. Marica, es que Sí, es sí, muy sí. chistosa. La historia es parecida en el sentido de que él también era parte de la academia, después se retiró de la academia y es muy el concepto de el villano está siendo villano porque está tratando de mostrarle a la población que los villanos son la institución, porque la institución está haciendo este tipo de cosas y el villano dice como, bueno, entonces yo voy a hacer este otro tipo de cosas para mostrarle que los malos son ellos. Sí. Entonces, se puede ver de cierta manera como un antihéroe más que un villano, antihéroe definido como alguien que hace las cosas buenas por medios Ajá. malos, pero me gusta mucho que mantienen el concepto de que Nimona es Nimona. Y uno le pregunta a Nimona quién es ella y ella siempre responde lo Sí. mismo. Yo soy Nimona. ¿Pero qué eres? Y lo Nimona. mismo pasa, lo mismo pasa en el cómic. Todo el tiempo están tratando de ver quién es ella, de dónde viene, le hacen experimentos, como que todo este montón de vainas. Y ella solamente se puede definir porque ella es Nimona. Que me parece un concepto muy chévere porque al final de cuentas de eso se trata la historia, ¿no? Como de aceptar a Nimona como Nimona porque ella es Nimona y no tiene que ser nada más ni nada menos que Nimona. Y en últimas es la única persona que logra entender eso, es este man que supuestamente también es un villano, pero resultó siendo un villano porque lo tildan de villano más que otra cosa. Sí, porque en realidad el villano de la película siento yo que es la sociedad. Sí, Sí, porque la directora de la escuela pues no es un villano icónico. Porque de hecho Nimona contra lo que está peleando es contra la discriminación o el estigma que tiene ella por ser Nimona. Entonces siento que ese es el verdadero 100%. malo de la película, que es una gonorrea de malo. Sí, 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 es un malo abstracto que es el malo más difícil de vencer. Ajá. Sí, sí, Y me sí. parece muy bonito, muy bonito cómo lo derrota. Uf, me emocionó, me emocionó Mm, bastante eso. es buena, yo también lagrimeé Uf, cuando le toca el corazón. uf, Chimba. Y también quiero resaltar también cómo muestran que los mitos, las leyendas y las historias pueden diluirse y evolucionar sin tener en cuenta los hechos o la realidad de lo que pasó. Que creo que es chévere que lo muestren de una manera tan directa, porque se supone que Nimona hace no sé qué cuántos años era un monstruo horrible y la heroína fue y lo salvó, pero la realidad de la historia es que eran dos niñas sí, y Nimona se convirtió en un oso y después volvió a ser persona y es como, ah, pero la leyenda que se cuenta es completamente diferente. sí, porque igual, Parece muy o sea, la chimba. historia está escrita por los ganadores. Los ganadores son los que Mm, eligen qué escribir en la 100%. historia, al final de cuentas. Lo último que quiero decir de Nimona es, me encanta que cuando se disfraza del mono y va a confrontar a la directora y Ajá. lo matan, Es re hace el dramático. desorden de la vida en esa oficina. Hay una frase que me gustaría destacar, como ya para terminar, Mm, que le dice Nimona, y es,
Little kids, they grow to believe that they can be heroes if they put a sword in the chest of anything that is different. And I am the monster. Uf, me Mm, gustó mucho, sí, mucho esa frase. Y tiene como conversaciones que son densas. O sea, al resto. principio, los primeros 5 minutos, que es donde como recrean el día más importante de este man, ahí hay temáticas densas, duras. De yo vengo de un Mm, origen humilde y me voy a sí, convertir en la persona más importante del reino. Me gustó mucho esta película. buena. Y hablando de películas que nos gustaron. Y hablando de películas buenas, Sí, de antemano me disculpo por la persona que me va a convertir. es que creo que ninguno de los dos puede ser objetivo con esta película, Sí, no, no, no. porque yo sé que a los dos nos gustó bastante. Digamos que ahorita que la vi para el podcast, que me la repetí, como que me la repetí en frío, como diciendo como, bueno, voy a verla Mm, en frío a ver si me sigue gustando lo mismo que me gustó cuando la vi en cine. Y es una muy, muy buena película. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué creo yo que pasa con esta película? Que por qué no se ganó el Oscar, ¿qué? creo yo, y es porque es de superhéroes. Y ya todos estamos mamados de las películas de superhéroes. Puede ser. Digo que, o sea, eso Sí, y es lo que bastante hablamos válido. ahorita de Miyazaki, darle como ese homenaje en vida, creo que son las únicas dos razones que podrían existir. No las justifico y no las valido para nada, pero creo que son las únicas dos razones que a mí me podrían decir para que no le hayan dado el Oscar a esta película, a esta maravilla, a esta Sí, es que, siendo sinceros, esta era. Esta era. Siento que la gente puede tener la opinión que quiera, pero desde un punto de vista técnico, esta era. O sea, ¿cómo es que van a mezclar los estilos tan diferentes? Porque es que en la primera película nos mostraron un poquito de esa mezcla de estilos que trajeron a los otros Spider People de sus universos a este. Ajá. Pero nos están llevando a los diferentes universos y hay aún más Spider People. Entonces es una cosa re loca porque llega un buitre de Renacimiento que tiene subtítulos y viñetas en italiano y que muestra como si fuera un diseño de Da Vinci en medio de un universo que parece un Acuarela. anillo de sentimientos. Es una cosa muy loca, marica. Hay una entrevista que le preguntaron a los directores, no, que le están preguntando a Hailey Stanfield, la que hace la voz de Gwen, Ujú. como cómo te enteraste tú del universo, qué tal te pareció, que no sé qué. Ella cuenta que los directores se la describieron como un mood ring, ¿cierto? Entonces esto es como una maricadita que venden en Estados Unidos, que es como un anillo que cambia de color dependiendo del sentimiento que tiene la persona, la emoción. Ajá. Entonces obviamente es pura mierda, eso es una piedrita que dependiendo del calor va cambiando de color. Pero el concepto de que los colores del universo de Gwen cambian dependiendo del estado de ánimo y cómo ella se está sintiendo, se me hace una cosa muy chimba y que se nota a lo largo de la película porque hay escenas donde está todo azul, todo como frío y de repente abraza al papá y se crea un calor rosado que sale todo desde este abrazo. Increíble. Porque Una cosa siento muy bien que, pensada. o sea, cada universo tiene su tipo de animación diferente, que es lo que uno esperaría de un multiverso, ¿no? Y más un multiverso animado, ¿no? Sí. Que no sea como los multiversos que nos han mostrado, por ejemplo, en Doctor Strange, que en realidad son casi lo mismo porque son las mismas personas, más o menos las mismas estructuras, cambian los No, colores un pero poquito, le cambian la barba, como ya. así. Pero el estilo de animación acá cambia muchísimo. Y lo que usted dice, el universo de Gwen, a mí me acuerda mucho a cuando, bueno, no sé si usted lo hizo en el colegio, cuando uno pintaba con acuarela en el colegio, porque se veía cómo iba cambiando el color paulatinamente, dependiendo de cómo se iba desarrollando una conversación o una situación, si se pasaba de alegría a angustia o al revés. Uno en el Sí, fondo veía cómo caían como gotas de pintura sí. que se iban volviendo más oscuras o más claritas dependiendo de la situación. Y eso es solo empezando la película. Yo creo Esas son que, las primeras. Eso es antes de que salga el título. sí, yo creo que esta película tiene tres momentos cumbres que por sí solos podría ser el momento cumbre de una sola película. No sé si me hago entender. Que Sí, es el momento, el primer momento cuando le hacen la introducción a la película, cuando a Gwen la recluta la Spider People. Luego, sí. cuando Miles está con la mamá y que tienen la conversación y que él se va detrás de Gwen.
que hablan sobre los Sí. lugares a los que Miles va a ir. Y la última es el final. O sea, siento que si uno Uy, coge sí. por separado esas tres situaciones, puede ser ella sola una película. Puede ser el punto más alto de una película por sí sola. Pero aquí coexisten esas tres partes en una sola película. Es Sí, impresionante. yo creo que el mantra de esta película es que son diferentes y están fuera de lugar, pero no se sienten fuera de lugar. Creo que ese es realmente como todo el sentimiento que me transmite tanto la imagen como la historia, como todo lo que está sucediendo en esta película. Hay algo que me gusta mucho de esta película a destacar. Digamos que nosotros que somos unos muchachos jóvenes y llenos de vida. En esta película se centran mucho como en la justificación que tienen los padres para proteger a los hijos o como unas actitudes que toman los padres hacia los hijos. Como que ahorita que la vi en frío no había caído en cuenta de eso. Y es que muestran el punto de vista de los papás y por qué hacen lo que hacen con los hijos. Que Mm, digamos que ahí uno entiende mucho de por qué los papás se comportan como se comportan en algunos casos. Y tiene su justificación, sí. Digamos que cambia un poco el chip de Miles y Gwen, que ven a los papás como unos enemigos, y uno empieza a verlos como, ok, entiendo qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y es algo profundo, es algo sí, que vale la pena explorar, que no se explora usualmente, porque digamos estas películas para jóvenes, supongo yo que son para jóvenes, se centran mucho en un solo punto de vista sobre sobre una situación. Cambio acá, lo que me gustaba era que enfrentaban esos dos puntos de vista constantemente. Tanto el Gwen con el papá, como Miles con los papás, como Peter Parker con Mary Jane, cuando tiene a la mini hijita, a la mini sí. Spider-Woman. Como que es un choque constante de opiniones diferentes que no se ven usualmente en estas películas. Sí, y me gusta que no dan respuesta correcta tampoco. No dan Ajá. respuesta correcta a la pregunta de cuál de los dos, sino la respuesta correcta es juntando los dos. Ujú. Porque en últimas, Miles logra hacer lo que logra hacer gracias a que su mamá y su papá lo apoyan tanto. Pero Miles no haría lo que está haciendo si Miles no hiciera tampoco lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, en últimas, la respuesta que nos da la película no es los papás tienen la razón ni los jóvenes tienen la razón, sino es una mezcla porque ambos tienen la razón. Sí, sí, exacto. Muy chimba. ¿Usted cuál diría que es el personaje principal de esta película? Spider-Gwen, Yo diría lo mismo. la verdad. Yo diría que más o menos hasta la persecución que le hacen a Miles en Spider Society es Spider-Gwen. Y después vuelve a ser Miles otra vez el personaje principal. Pero sí, yo siento que esta película se trata de el cambio que tiene Gwen, porque no veo como un cambio así en el personaje tan grande en Miles como si lo veo en Gwen. Y de hecho la película se abre y se cierra con Gwen y con la batería. Sí, sí. De hecho, yo diría que, que Miles, en vez de tener un momento de cambio, tiene un momento de reafirmación. Sí. Porque en últimas la primera película fue todo alrededor de Miles. Entonces en esta, cuando lo están persiguiendo, él está en el tren y él se para y él dice como yo soy Miles Morales, yo soy Spider-Man y yo estoy haciendo las cosas bien porque las estoy haciendo a mi manera. Ese diría que es su momento de la película, pero pues, no es un momento de cambio. No es un momento donde él dice como, puta, la cagué, puta, tengo que hacer cosas diferentes, sino no tengo que ponerle atención a lo que me está diciendo estos haters, porque todos son dos haters, sino tengo que hacer lo que yo creo que es correcto. Es buena, me gusta mucho también la banda No. sonora. Me gusta mucho la banda sonora y me gusta mucho a Gwen con la batería. Le dan mucha personalidad Mm, a las escenas. Me gusta mucho. Gwen con la sí, batería y la música que tiene Miguel Ojara, que es como bien disruptiva, bien mística. Uf, chimba. sí, bien diferente. También, última cosita antes de cerrar, porque creo que ya es apropiado cerrar. Ujú. Tiene demasiados detalles, tanto easter eggs como detalles Sí, pequeños, como lo que mencioné antes de que el buitre de Renacimiento tenga sus subtítulos de otro idioma, viñetas que parecen diseños de Leonardo da Vinci, cositas como por ejemplo que Hobie, el Spider-Punk, le dice a Gwen Wendy y a Miles Peter Pan, parece divino. sí. Me gusta mucho que no solamente tiene estos detallitos, sino también está lleno de easter eggs por todas partes, porque el setting del multiverso se presta mucho para estas cosas. Y
no sé si me permiso, pero quiero hablar sobre el plot twist del final. Un momentico. Ajá, Yo, por lo menos cuando me vi la película, yo me acuerdo que yo me la terminé de ver y yo dije, han pasado más o menos 2 horas y media y me están mostrando esto va a ser un cliffhanger horrible, porque no había tiempo suficiente para resolver todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero no me esperaba que me dieran el giro que nos dieron tan brusco de dónde estaba Miles, ¿no? sí, Porque es una cosa un poco muy loca, pero me parece que está bien hecho porque un buen plot twist, ya lo hemos dicho, tiene que ser inesperado pero predecible. Y creo que este plot twist se podía ver venir desde la primera película, pero uno no le pone la suficiente atención como para realmente procesar la idea de que lo que pasó fue lo que pasó, ¿no? sí. Sino hasta que se lo explican y es como, pues sí, o sea, de eso, a mí me explotó horriblemente la cabeza, pero me gustó mucho por eso. Y lo explican con, o sea, con caramelos, porque tratan de explicarlo subjetivamente y uno como si nada, hasta que es como, ay Sí, no, y literalmente ponen un letrero que dice, y uno, "Ah, marica, claro, qué eso". excelente, Yo quería excelente. mencionar también la evolución chimba, chimba que tiene, ¿cómo se llama? Spot. The Spot, sí, Qué evolución tan sí, chimba. The Que al Spot. principio aparece como, como lo que le dice Miles, que no alcanza a ser un villano de la semana. Y el man se lo toma personal Mm, y qué evolución que tiene. Impresionante. Me gustó mucho eso también. O sea, yo siento que los dos personajes son más importantes de la película son Spot y Spider-Gwen. pasa de ser un bobito robando una tienda a una entidad mística nivel Dios que está jodiendo todo el multiverso de espacio-tiempo. O sea, Sí, y que ve el futuro. increíble, Para increíble. cerrar, le tengo una pregunta. ¿Cuál es Pregúntame. su Spider-People preferido? Yo diría que Miles, lo siento, pero para mí Miles es un personaje que tengo muy en el corazón. Y si no es Miles, sería un empate entre Spider-Punk, Hobby, o Peter B. Parker, el que tiene a Mayday, la niña. Entre esos dos, diría yo. Ok. Quitando a Miles, porque si no, Miles los destrona facilito. ¿Usted quién? Es que yo diría el Peter B. Parker o el... Es muy lindo. Es que no me acuerdo el nombre, el que es de la India. Paptir. Paptir o el Paptir. Uf, severa energía Sí, la de ese man. marica. Ay, me encanta cómo él es el fan número uno de Gwen y Miles. Sí. O sea, él es el fan número uno y quiere que se junten desde el momento en que los mira. Es, y esto va a ser solo para entendidos, es como Charles para Jake y Amy. 100%. Ujú. 100% de acuerdo. Bueno, Ay, sí, me encanta esta película. yo creo que habiendo dicho esto y habiendo discutido las 5 películas que estuvieron nominadas al Oscar, creo que queda bastante clara nuestra inclinación hacia las películas. Pero igual quisiera preguntarle a usted, Mm. y para cambiar un poco la dinámica, ¿cómo rankearía usted estas 5 películas de peor a mejor? De peor a mejor, después de la conversación que tuvimos. Ujú, En lo personal, yo digo peor a mejor. Niño y la Garza, Elemental, Robot Dreams, Nimona y Spider-Man. Sería para mí. ok, Usted, es que también nosotros hicimos esta pregunta antes de grabar, pero me di cuenta que me gustó mucho más Nimona de lo que me había dado cuenta, de lo que me acordaba realmente. sí, Entonces la subo a segundo puesto. La verdad sí es bien áspera. Y Elemental creo que visualmente tiene más que el niño y la garza, porque creo que el niño y la garza y Elemental sufren de problemas parecidos, sí, pero el niño y la garza tiene una escena que la animación es una verga, Elemental la animación se mantiene durante toda la película, entonces por eso la pongo encima, personalmente. ok, ok. Yo no sé, pero pues yo no soy David, entonces usted que no es Gabriel, Yo que no soy Gabriel, mi ranking sería de peor a mejor, Elemental, El Niño y la Garza, Robot Dreams, Nimona y Spider-Man. Digamos que me pasó ok. algo parecido a lo que dice usted, pero me pasó con Robot Dreams. Descubrí que me gustó más de lo que Hmm. recordaba. Eso sucede, uno muchas veces las ve, anota, pero Ujú. tiene tantas cosas en la cabeza, está pensando en qué es lo que va a hablar, pues está también poniendo atención, pero anotando que pensándolo y reflexionando sale diferente. Mm. Sí.
Estamos bastante parecidos en nuestras calificaciones. Creo que por nuestros sesgos personales Ya, la peor cambia, pero sí, de resto estamos sí, bien sincronizados. parecidos ahí. Bueno, este fue Hmm, entonces nuestro especial de este año de los premios Oscar. sí, fue una maratón un poco, pero también creo que Valió la pena. fue chévere la maratón, me gustó. Sí, Sí. hubo buenas películas para ver. Esperemos que ustedes aprovechen este podcast para ver como alguna película animada que no hayan visto, ¿no? Porque o sea, los Oscars no se centran solamente en la mejor película, que en este caso fue Oppenheimer según la Academia. Entonces, espero que este podcast sea también una herramienta para ustedes, para decidir si se quieren ver alguna de estas películas que hemos hablado, porque hay unas que valen la pena verlas, ¿no? Yo diría que más que vale la pena que no vale la pena. Sí, exacto. Bueno, y pues siendo eso, recordarles que tenemos un servidor de Discord al que pueden unirse gratis, ojo, gratis, por tiempo ilimitado, ojo, es una oferta por tiempo ilimitado. Ahí parchamos mucho, hablamos de juegos, películas, series, recomendamos, Sí, la pasamos ahí. sí. Y habiendo dicho eso, creo que nos escucharemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao.